Recibe una bendición. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Me da mucho gusto conectarme contigo, que estemos acordes, que nos pongamos de acuerdo y declarar que el Señor es nuestro Rey, Señor de señores y Rey de reyes. A Él toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comentarte que hemos vivido un tiempo donde mucha gente, pero mucha se ha ido. Cada persona conoce a alguien que ya no está. Y vemos buenos pensamientos de la gente que falleció debido a todo el problema que hemos estado viviendo. Cuando alguien se va, queda su esencia. Queda su aroma, queda su olor, queda su perfume, quedan sus hechos, sus actos. ¿Sabes que cuando alguien se muere, decimos, ay, qué bueno era? No se dice, era malhumorado, era regañón, tiraba todo, no. Se recuerda por el legado que deja, por sus hechos, por lo que nos dio, por ese sentimiento y por ese amor. El legado, la palabra legado, que es el título del día de hoy, el legado del Evangelio, para entender el concepto legado, es una transferencia, es un acto físico, espiritual, es como si dijéramos un testamento, es la transferencia, va más allá del testamento escrito, es la transferencia de la esencia de la persona, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su voluntad. El legado es más almático y espiritual. Es físico, pero es más transferir el alma, transferir lo que tiene, influir en una conducta, aunque ya no esté, influir en los demás. En estos tiempos hemos estado viviendo esto, más aún, y sin embargo existe mucha gente que no ha entendido lo que es el legado del Evangelio. Hoy estamos viviendo tiempos donde hay una perversión, incluso en el Evangelio. Hay desánimo, hay falsedad, hay divisiones, contiendas, reproches, competencia, división, contienda, ritos o rituales y posturas de la gente, donde importa muchas veces más el título, la posición social, incluso la economía o los señoríos, o enseñorearse unos de otros, y que también influye en que yo no me junto con y que hay una separación, porque hace falta entender ese sentido de humildad, ese sentido de lo que nos dijo Jesús, y la realidad del legado que nos deja Jesús es muchas veces para mucha gente totalmente distinto a lo que se vive hoy. La gente espera una proclama, o espera la agenda del apóstol, del pastor, de la red, que dice lo que se va a hacer, más que entrar en una intimidad profunda con Dios. Esto es muy importante. La agenda de cada día, de cada año, de nuestra vida, la tiene el Señor. Él nos dijo que no sería nada fácil lo que viviríamos. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y también nos promete que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. En sí, concluyendo, el legado del Evangelio de Jesús se resume en tres cosas. Cuando Jesús ya va a ascender, cuando ya está prácticamente al poner el pie en el cielo, Él da estas últimas palabras
a sus discípulos y les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Punto número 1. Punto número 2, les dice: hablen del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y punto número 3, hagan discípulos en todas las naciones y por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Esto dijo en el año 33, ya está él ascendiendo. Los apóstoles les dijo: vayan a Jerusalén y así van a recibir al Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucede en esto? Los apóstoles, cuando ven a Jesús ascendiendo, tuvo que venir un ángel y decirles: órale, váyanse a Jerusalén, hagan lo que les toca hacer. Muchas veces la gente no lo entiende. Ellos esperaban a ver a qué horas baja. No, váyanse. Se fueron a Jerusalén, estuvieron orando. Imagínate llegar los discípulos, los apóstoles, y influir para que fueran 120 que estaban en el aposento alto orando. Y ya viene Jesús, y en eso se oye un estruendo. El Espíritu Santo, Espíritu que reparte como lengua de fuego ante todos, y la manifestación del Espíritu Santo, la primicia, el Pentecostés de lo que sucede en ese momento fue extraordinario. Muchos se convertían, la gente veía las señales, los prodigios, todo lo que hacían los apóstoles. La presencia y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Se fueron por todo el mundo a predicar el evangelio? Más o menos. Se quedaron ahí, se escondían, tenían dificultades. Dice la palabra de Dios que tenían las cosas en común. Pero Dios tuvo que usar algo en el año 64. 31 años más adelante, fíjate, 31 años más adelante, a Nerón. Y Nerón empieza un ataque terrible contra el evangelio, contra los cristianos, los empieza a matar. Y en ese momento se logra la mayor expansión del evangelio. Salen todos. Y ahora sí, ¿verdad? A lo mejor es algo que está sucediendo en este momento, en que la gente tiene que salir y predicar, porque los tiempos ya están en tiempos finales. Van en medio de un terror, de una angustia, de una muerte, de miedo, de todo lo que te imagines. Habían avanzado 30 años en ser discípulos y había una gran cantidad de cristianos, al grado de que Nerón dice: esto no puede ser posible, vamos a acabar con ellos, porque contraponía toda la esencia de Roma. Entonces, hasta que no son atacados, hasta que no eres impulsado en ese momento, entiendes el legado, y ahí es cuando se van. Jesús dijo en la cena algo muy importante. Lo escribe Juan. Dice: no solo te pido por esto, sino por los que van a creer a través de esto. Y los apóstoles decían: contigo estoy hasta la muerte. Mira, Pedro dice: yo me voy contigo. Pero cuando llega el primer que atrapan a Jesús, que lo llevan preso, ¿sabes qué? Todos corren. Todos corren. El único que está ahí a su lado es Juan. Ellos no vieron esta escena cuando se aparece un ángel y con una hueste angelical dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad, en el nacimiento de Jesús. Pero esto ya estaba testimoniado. Y cuando Jesús cumple 30 años, antes de iniciar su ministerio y dar cumplimiento a los tiempos, llega al Jordán, en Galilea,
para ser bautizado. Juan lo reconoce y le dice, no me puedes tú no puedes venir, tú debes de bautizarme a mí, yo no soy digno de desatar las correas de tus zapatos. Jesús responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús fue bautizado, dice la palabra, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto lo sabían ellos. Ellos sabían del nacimiento de Jesús. Ellos sabían que Jesús les dijo en la cena, no solo van a creer en estos, sino los que ellos van a transferir lo que yo les estoy dando para que haya esa expansión. Pero no lo entendieron, tuvieron que ser perseguidos. Jesús caminó durante 3 años con sus discípulos, pero también había pecadores, con ladrones, con prostitutas, con religiosos, con endemoniados, con enfermos. ¿Y sabes qué? Para cada uno de ellos tenía una palabra. ¿Cómo podemos entender este concepto? ¿Cómo podemos entender el legado de Jesús? Con simples 4 palabras. Amor. O en inglés, love. O 4 sílabas en griego, agapao. Ágape también. Y sabes que si no se entiende esta palabra, si no se entiende este concepto, el evangelio no puede avanzar. ¿Por qué? Porque el evangelio es la manifestación plena de amor. Quiero que te imagines una noche. Quiero que te imagines esta escena, te la voy a platicar. Jesús ya tenía 1 año predicando el evangelio del reino, y esa noche llega cubierto un príncipe, y ese príncipe que lo traducen como principal era un fariseo principal, uno de los principales fariseos del Sanedrín, y llega de noche, se acerca a Jesús y le dice, Rabí o Raboni, gran maestro. Fíjate el nivel que le da un nivel de máster. Si Dios no está contigo, no puedes hacer estas señales. ¿Qué tienes tú? ¿Qué eres? Quiero entenderlo. Y en ese diálogo Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Acaso debo de entrar al vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo lo hago eso? Contesta Nicodemo. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes? ¿No me lo entiendes? ¿No has estudiado? Y hoy hay mucha gente que son grandes maestros, grandes predicadores, grandes apóstoles, grandes hombres o hombres grandemente usados, pero no tienen un sentido de humildad. Personas arrogantes. Necesitamos entender esto. Fíjate, aquí Juan pone en su evangelio, quizá la palabra, quizá el texto que más nos hemos aprendido después de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el versículo que la gente más sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna.
A lo mejor es el primer versículo que te aprendiste de memoria. Pero la gente no lo ha captado, la gente no lo vive. Fíjate, cuando nosotros lo llevamos al original, diría, acontece esto de esta manera sumamente importante. Y en el efecto de amar mucho, de un gran amor, entregó y ofrece a su único hijo para los que en él confían. No van a morir, sino que tendrán una vida sempiterna, una vida siempre eterna. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El acto de Dios más sublime que puede verse en la Biblia, el acto de amor más tremendo, entregar a su hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Mira, dice, es que yo amo a mi prójimo, seguro. A ver, el señor de la basura, el que anda medio borrachito, ven, mételo, báñalo en tu casa, dale tu ropa. Y constrúyele un cuarto en tu casa, siéntalo a la mesa. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos realmente? Entonces, necesitamos entender el acto sublime de amor que Dios hizo para con nosotros, al entregar a su Hijo por propiciación para que tú y yo fuésemos salvos. Hoy pactamos con Dios. Hacemos actos, decimos, Señor, aquí voy a pactar, y cuando ya damos la promesa o lo que dijimos, nos sentimos con la capacidad de exigir y de obligarle a Dios a que cumpla. Pensamos que el símbolo de riqueza o de prosperidad es porque Dios nos ama. Porque Dios ama a la gente rica. Pensamos que solo es así, es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Traer un buen carro, traer esto, traer ropa. ¿Y que a los pobres no los ama Dios? Contendemos con todos, por todo, para todo y a pesar de todo. Este no es el legado del Evangelio. Es un acto excepcional y grandioso de Dios al entregar a su Hijo por sacrificio en los pecadores, en los que pecamos. La palabra amor nosotros no la alcanzamos a entender como la entiende Dios, como la ve Dios, como Dios la hizo. Lo vemos como un sentimiento, como una afección o una inclinación unos por otros, inclusive como atracción emocional o sensual. También pensamos que el amor son las posesiones, sentimientos desordenados. Pensamos en el filos y en el eros, pero no en el agapao, no en el amor como Dios ve el amor. La manifestación más grande de amor que tú y yo podemos hacer es rendirnos totalmente a Dios y reconocer el sacrificio de Cristo. ¿Y esto qué va a hacer? Que cuando una persona te vea, va a decir, yo quiero lo que tú tienes. El testimonio que demos va a hacer que la gente venga. Más aún y sin embargo sabemos que hay un problema, y es que no hemos aprendido a amar de manera sincera y genuina. El no entender el amor nos hace o nos genera un acto de inseguridad. Yo escribía como si viviéramos en un desierto, como si no existiéramos. Quizá, ¿por qué no amamos? Porque pensamos que nos va a traicionar, o porque no somos dignos de que alguien nos ame, y vivimos y nos encerramos en ese desierto.
Y aunque tú leas 1, 10, 100 veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes pensar que Dios vino a salvar al mundo, pero tú no eres digno de que Dios te ame. Fíjate, aquí en la Biblia, la palabra de Dios aparece en el Antiguo Testamento 250 veces la palabra amor. O sea, Nicodemo sabía de ese amor, pero no lo entendió. Los religiosos no lo entienden muchas veces. En el Nuevo Testamento aparece 234 veces la palabra amor. Pero Juan el amado, se llama el amado, Juan el evangelista, Juan el que escribe con esa dulzura y con esa manifestación de amor, el 15% de las veces que se pronuncia amor, 15, 17% es de Juan. 72 veces él pronuncia la palabra agapao, agape. Esto a Juan lo coloca en una posición tremenda delante de Dios. Él escribe en Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por amor. Algo que no merecemos, algo que no nos hace dignos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser, y creen en Jesús, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan nos da la pauta de entender en el amor cómo ser hijo de Dios. Y dice, un mandamiento nuevo os doy. Esto lo dice Juan. Lo escribe Juan de las palabras de Jesús. Juan captó esa esencia, captó esa idea, captó ese legado de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En Juan 13:35 dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan nos da esa lección tremenda de lo que es el amor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la personalidad de Juan? Juan era el más joven de los discípulos. A lo mejor tendría 16, 15 años, 17 años. Era hijo de Salomé y Zebedeo. Ellos eran empresarios, ellos se dedicaban a la pesca en gran escala o en una escala mediana. Imagínate. Y Juan pensaba en la postura. Llega la mamá de Juan, Salomé, a decirle a Jesús que quería que sus niñitos o su niñito que estuviera uno a la diestra y otro a la izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínate. Juan era hijo de mami, era consentido. Él quería ser el primero o quería ser, pero ¿qué cambia? ¿Cuál es ese cambio que llama a dimensionar a Juan, el amado de Jesús, el discípulo amado? Una cosa, cuando encuentran a Jesús, se regocijan sus palabras, se regocijan en decir, hemos hallado al Mesías. La única vez que se menciona Mesías, que traducido es el Christos. Y desde ese momento empezó a cambiar, a ser transformado Juan, a tener una entrega total, al grado de que se recostaba en Jesús. Nadie lo hacía. Es decir, no me importa lo que digan, yo quiero escuchar tu corazón. Fue una rendición total. Cuando Jesús muere, todos los discípulos se van. Todos. Hasta Pedro, el que juró que estaría con él hasta la muerte misma, lo traicionan, se van, les da miedo, lo que tú quieras.
Pero Juan se queda ahí. ¿Lo pudieron haber atrapado? Sí. Estaba pegado al lado de Jesús. ¿Lo pudieron haber metido a la cárcel? Sí. ¿Le importó? No. Sentía el dolor de ver a Jesús ahí en la cruz, clavado, escarnecido. Jesús, en una de sus palabras, le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús le da esa postura de ser Él en la tierra. De ese lugar se lo da. Imagínate, ¿qué hace esto? Que destapa y detona en Juan un sentido de amor fuerte y profundo y una gran revelación. Él escribe entendiendo por el Espíritu, pero por esa esencia de amor, escribe Apocalipsis, guiado por el Espíritu Santo. Él no murió como todos los demás. Fue tratado de ser muerto. Lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y no se muere. Esa esencia que tiene Juan es una esencia de amor. Fíjate, aquí hay algo que escribe Juan en 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. El grave problema que hay, es que no hemos entendido, no hemos aprendido a amar. Porque los pensamientos están distorsionados. Nosotros pensamos en el amor en posesiones, o pensamos en el amor en caprichos, o pensamos en el amor sensual, o en una atracción. Pero no pensamos en ese amor que Juan descubrió, que el Espíritu detonó en Juan. Yo quiero decirte cuál es el sentido del amor, no hablando del amor agapao, sino hablando del sentido de amor. Mira, cuando tú aprendes a amar, cuando tú realmente amas, hay tres cosas. Lo podemos nosotros dividir en tres partes o hacer a través de esas tres formas la enseñanza del amor de una manera práctica. En primer lugar, el amor nos hace estar completos, nos hace ser plenos, cabales, que aun cuando tengamos problemas, defectos, también tenemos virtudes y tenemos aciertos. Esto es, te hace sentir completo, te hace sentir que estás vivo. También nos hace competentes. Podemos nosotros aprender, podemos desarrollar, podemos activarnos, podemos detonar todo lo que traemos, toda esa intensidad, todo ese fuego. Cuando amamos lo podemos detonar, que servimos para algo, que tomamos responsabilidades. Y por último, nos hace dignos. Cuando alguien te ama, te hace sentir digno, te respeta y te da valor. Cuando tú entiendes ese amor, te sientes digno. No porque seamos dignos, Dios nos dignifica, pero entendemos esa dignidad. Hoy la gente quiere tener esa amistad o esa dignidad en el Facebook. No es eso lo que yo te estoy hablando. Ese sentido pleno de dignidad como ser humano.
Pablo también nos hace una enseñanza muy importante de lo que él llama la preeminencia del amor. Y nos dice algo así en Corintios: podemos tener lenguas y fingirlas, o podemos tener lenguas sin tener intimidad espiritual. Podemos tener la mejor prédica, la palabra más completa. Tú has escuchado predicadores que hacen una exposición tremenda de la palabra de Dios, pero sin amor. No lo hacen. Podemos dar profecías donde golpeen, que mira, que esto, y que golpeen a la gente, pero sin llevarlos a una edificación y a una consolación. Para esto se necesita el amor. Podemos tratar misterios, grandes señales, prodigios, y el Señor respalda los dones. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Podemos tener una fe inquebrantable, pero menospreciar a los demás porque no están a nuestra altura, porque no son dignos. Podemos dar ofrenda como un acto de presunción o misericordias, pero no lo hacemos de corazón. El amor es el que sale del corazón. El amor no es un sacrificio. Ay, me estoy sacrificando por ti. No. El amor es simplemente darse, no por tristeza o por necesidad. El amor no es egoísta, siempre se piensa en la otra persona. Ese es el acto de amor. Y te puedo decir, nos cuesta mucho trabajo. El amor no se vive en la injusticia, se vive en la rectitud. El amor es eterno, no tiene principio, ni tiene final. El amor es eterno. Y fíjate, Pablo nos dice, al final, todas las cosas se van a acabar. Se acabará la profecía, se acabará la ciencia. Es más, este mundo se va a acabar. Pero el amor nunca se va a acabar. El amor nunca va a dejar de ser. La manifestación del amor de Dios viene de Él, mana de Él, procede de Él. Y lo que Dios da es a Jesús. Y Jesús, en ese legado, en ese sacrificio, viene por nosotros y nos rescata y nos toma. Y el Espíritu Santo, en ese sentimiento de amor, en ese amor que tiene el Espíritu Santo, nos guía, nos consuela cuando estamos tristes, nos redarguye, nos toma. Cuando nosotros entendemos el amor en plenitud de Dios, va a ser manifiesto de tal manera que la gente quiera decirte, te voy a seguir. Nosotros podemos a veces saber demasiado de religiosidad, de ritos. Podemos hablar de los 7 montes, de escatología. Podemos hablar de profecía, de arrebatamiento, de los tiempos finales, predestinación. Y muchas veces aquí se ponen posturas distintas de una persona a otra. Pero dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Por eso en Apocalipsis dice, pero tengo contra ti. Cada una de las iglesias, cada uno de nosotros tiene algo. Ha dejado tu primer amor. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Fíjate, Jesús está a la puerta y dice, estoy palmeando, golpeando la puerta. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está fuera de la iglesia. Que está tocando para que lo dejen entrar. Que nos hemos olvidado de esta esencia. Que estamos nosotros adentro organizando la iglesia.
dictaminando la iglesia en nuestras doctrinas, en nuestras divisiones, que no nos juntamos con aquel o cual, que hemos dejado de amarnos unos a otros. Cuando nosotros entendemos esa plenitud, cuando amamos de manera genuina y verdadera, entonces vienen las buenas nuevas de salvación. Y la gente va a entender, y ese es el legado de Jesús. El amor. Las buenas nuevas de salvación. Que Jesús murió en propiciación por ti y por mí. Quiero decirte algo acerca del amor. Dios no aprendió a amar. Dios no aprendió a amarnos. Porque el amor sale de Dios. Es algo en Él. Es la base. Es su esencia. Es su atribución de Dios. Es patente este amor desde la creación. Fíjate cómo está en la creación. Y después de que viene una guerra y después de que viene un desorden, el Espíritu de Dios empieza a reordenar todo. La gran manifestación de amor se ve desde la creación, se ve en el paraíso, se ve a lo largo del Evangelio, se ve en la muerte de Jesús. Y esto es, el amor es patente en la vida misma. El amor mueve el perdón. Tú puedes perdonar, pero necesita salir ese amor para que tú perdones. Que experimentes esa amalgama, esa simbiosis de perdón y amor, y entonces desata una libertad que nos lleva a la reconciliación genuina y verdadera. El legado del Evangelio, la gran noticia, las buenas nuevas, es que Dios nos ha perdonado por amor. Porque en su esencia y su naturaleza, no importa lo que tú hayas sido, no importa de dónde hayas venido, no importa de lo que hayas hecho. Mucha gente no cree que son dignos de ser perdonados. Pero yo te digo este día, en este momento, Dios nos adopta como sus hijos por el sacrificio de Cristo Jesús. Toma lo que Dios te ha legado para que transmitas a otros las buenas noticias de salvación, que es por amor, porque Dios nos ha perdonado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Este es el último capítulo de cómo desarrollar una iglesia que evangeliza. Hemos dejado de promover el Evangelio. Queremos que el Evangelio sea a como lo entendemos. Y si no lo explicamos en el sentido de amor, no va a funcionar. No va a funcionar. Quiero agradecerle a Dios, porque cuando yo iba a cumplir 65 años, ahorita voy a cumplir 69, yo tenía 64, hace alrededor de 5 años, yo me acercaba y le dije: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo no pienso jubilarme, hasta el día que tú me recojas, yo te voy a seguir amando, llevando tu palabra, no me importa dónde sea, a dónde me lleves. Pero heme aquí, yo iré. Y le dije: ¿qué quieres que yo haga? Y me dice: enseña a mi iglesia a evangelizar. Le dije: Señor, yo no soy evangelista. No lo soy. Soy un simple siervo tuyo que te ama desde niño. Que te ama desde niño. Y él me preguntó: ¿cuánta gente has llevado a los pies de Jesús? Muchos, miles o cientos de miles.
Él me dijo, habla de tu corazón. Háblale de tu corazón. Y es hasta hoy que estoy entendiendo todo esto. Muchas veces nosotros vamos, y no es que sea más un evangelista que llena una plaza y que hay señales, milagros y prodigios. No es más él. No es más aquel que va y toca la puerta. Sino es que cada uno de nosotros debe de tener una manifestación plena de amor para con los demás. Esto es. No importa que tú lleves una persona a los pies de Cristo. El evangelio es un mandato, pero es un mandato de amor. Yo quiero que en el nombre de Cristo Jesús te haya quedado claro y que lo que venga de Raúl Rocha se ha quitado. Lo que venga de parte de Dios, lo tomes. Imagínate, somos 1,200 millones de cristianos, algunos medios acochados. Pero si en un año esos 1,200 millones nos propusiéramos un alma para Cristo, en un año seríamos 2,400 millones de cristianos, de hijos de Dios. En 2 años seríamos 4,000 millones. Este es el tiempo que salgas a predicar, que siembres en buena tierra. Este es el momento que lo hagas. Yo bendigo la semilla que vas a dar, la semilla que vas a poner. Lo que tu corazón, conectado al corazón de Dios, va a dar. Pero es necesario que lo hagamos. Es necesario entender el legado del evangelio, que es un legado de amor. Padre Santo, no solo te pido por ellos, sino por los que van a creer a través de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.